En el oscuro mundo del crimen y la violencia se encuentran personajes cuyas acciones dejan una marca que no se pueden borrar en la sociedad. Uno de esos individuos es Alejandro Félix Carrillo, también conocido como el secuestrador de Durango. Su nombre ha quedado grabado en la memoria colectiva como el responsable de una serie de secuestros y asesinatos que estremecieron a esa ciudad y a sus alrededores. Nació en una humilde familia en el poblado 5 de Mayo, a las afueras de la ciudad de Durango en 1985. Alejandro Félix Carrillo creció en un entorno marcado por la pobreza y la falta de oportunidades. Desde joven, mostró signos de comportamiento con inclinación hacia la violencia. El primer caso que se le atribuyó a Félix Carrillo fue cuando tenía apenas 16 años, mismo que ocurrió en el 2001 en el poblado de Ignacio López Rayón, luego de supuestamente verse involucrado en el homicidio de Ricardo Rubalcaba Félix, por lo que estuvo preso algunos años, pero fue liberado luego de tener pruebas insuficientes de participación directa en el asesinato, según informó el periódico local El Siglo de Durango. Medios locales señalaron que este primer hecho ocasionó que huyera de esa ciudad y se asentara en el estado de Baja California, porque, pese a ser liberado, temía que las autoridades locales lo volvieran a capturar pues ya lo tenían ubicado. Alejandro regresó a su ciudad natal a principios del 2009, por lo que a partir de ese momento, una serie de secuestros estremeció a la región. En ese año, el ya adolescente pidió a su abuelo prestado una casa ubicada en la calle Narciso, en el fraccionamiento Valle Verde, lugar donde vivió algunas semanas y donde, según medios locales, conoció a Flor Angélica Fernández Sánchez, de 20 años, que vivía en la colonia vecina del Ejidal. La mujer se convirtió en su amiga y se convertiría en parte importante del caso meses después. A finales de marzo de ese año, la propia familia de Alejandro interpuso una denuncia ante la entonces Procuraduría General del Estado de Durango por la desaparición de Bernardo Félix León, de 80 años, y de Manuel Félix Rodríguez, de 59 años, abuelos y tío del joven, respectivamente. El Siglo de Durango informó que la propia familia de Félix Carrillo, quien lo señaló como uno de los principales sospechosos, mismos que lo veían como una persona agresiva y capaz de cometer todo tipo de actos, inclusive con integrantes de su propia sangre, la policía se encontraba en una carrera contrarreloj para detener a este peligroso individuo y liberar a las víctimas por las que se había solicitado dinero para su rescate. Poco después del anuncio de la privación de la libertad de los integrantes de la familia Félix Carrillo, en el mismo poblado donde nació Alejandro, 5 de mayo, Nabor Castillo López, de 33 años, fue reportado también como desaparecido. La prensa local y nacional se volcó sobre el caso de Félix Carrillo, mismo que se volvió una presión para las autoridades de seguridad estatales. La búsqueda del prófugo fue ardua y prolongada, pues Carrillo demostró ser astuto y esquivo, logrando evadir a la justicia durante varias semanas. Finalmente, 3 meses de intensa investigación y trabajo de inteligencia dieron resultados, pues las fuerzas de seguridad lograron dar con el paradero de Alejandro Félix Carrillo. El 7 de abril, las autoridades lo ubicaron a bordo de una motocicleta en los terrenos de Valle Verde, por lo que al tener la oportunidad lo interceptaron y lo obligaron a seguir las instrucciones para su detención. Sin embargo, el joven salió corriendo con la intención de escapar. El Siglo de Durango, quien cita informes de las autoridades, detalló que Alejandro se sintió acorralado por las fuerzas de seguridad en la calle Paseo de la Ferrería, por lo que sacó 2 armas de fuego de diferentes calibres, una de 32 y otra de 38. Su acción alertó a los policías para que se activara el código rojo, pues pensaron que los iba a atacar. Por ello, los elementos de seguridad solicitaron el apoyo de más policías, pero antes de que llegaran los agentes de los 3 niveles de gobierno, Alejandro escogió el calibre 38 para meterse un balazo en la cabeza. Al lugar arribaron paramédicos de la Cruz Roja, quienes por casi 1 hora intentaron salvarle la vida al joven, al tiempo que lo trasladaron a un hospital de la zona. Pero Félix Carrillo falleció.
Las investigaciones llevaron a los agentes ministeriales a revisar la casa que pidió prestada Alejandro, y en ella descubrieron un macabro hallazgo, pues en el patio de ese domicilio estaban enterrados los cuerpos de Bernardo y Manuel, abuelo paterno y tío del joven, respectivamente. Según las autoridades, estos cuerpos tenían golpes contusos, heridas por arma blanca y al menos uno de ellos, del cual no se supo quién, tenía una herida de bala. 6 días después del suicidio del joven frente a las autoridades, el 13 de abril, Flor Angélica fue capturada a bordo de una camioneta de las víctimas de secuestro y asesinato de Alejandro, misma que confesó que fue cómplice de Félix Carrillo al ser la encargada de pedir 500,000 pesos por la liberación del señor Bernardo y Manuel. El 17 de abril, el cuerpo sin vida de Nabor, la otra víctima de Félix Carrillo, fue encontrada en un terreno de la ampliación 5 de Mayo. La historia de Alejandro sigue siendo una advertencia sobre los peligros de la criminalidad y sus consecuencias devastadoras. Su nombre perdura como el de uno de los criminales más infames de la historia de Durango. Y bueno amigos, hasta aquí el video. Si les gustó, no olviden dejar su manita arriba y compartir el video si es que lo desean. Activar la campana de notificaciones para que se les avise cuando subamos un nuevo video. También no olviden suscribirse a este canal. Por mi parte, esto sería todo. Nos vemos. Hasta la próxima.